Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Wikimedia. Yo soy Valeria Pack y el día de hoy me encuentro con mi compañera y gran amiga Renata. Hola, Vale, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Pues el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, exalumna de la Universidad Intercontinental, Angélica Pérez del Valle. Ella, al igual que nosotras, estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y además hizo un diplomado en Creatividad y Estrategia Publicitaria, igual aquí en la UIC. Así es. Además, en su vida laboral, se ha encargado de la dirección editorial y comercial de la plataforma digital www.mujervidaymás.mx y de la revista Fernanda. Y ha sido publicista en Grupo Reforma. Así que por favor, démosle la bienvenida a Angélica Pérez del Valle. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Angelita. Angélica, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Vale, muchísimas gracias. Un honor y un placer estar aquí en mi alma mater. Y bueno, con este par de conductoras que son unos bebés, o sea, yo digo, no, yo salí hace poquito, y las veo y digo, no, sí salí hace muchito. Sí, muchísimas gracias por la invitación, saludos a toda tu audiencia. Muchas gracias. Muy bien, pues para comenzar nos gustaría saber qué fue lo que te motivó a estudiar la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Ok, ¿quieren la verdad o la fantasía bonita? Ambas. Está bien, sí. La fantasía bonita, ahí les va. Es que yo siempre tuve mucha facilidad para comunicar, o sea, hoy me doy cuenta que desde muy pequeñita siempre tenía periquito, un sello que nos ponían a los niños, de que habla mucho en clase, era un sello de un periquito, entonces siempre me ponían el sello del periquito, siempre me escogían para los festivales, para el personaje principal, porque tenía muy buena memoria y toda esta cuestión. Esa es la historia bonita, ¿no? La realidad es que yo quería ser actriz, yo quería ser bailarina y cantante, pero como vengo de una familia de empresarios y artistas, me dijeron, sobre mi cadáver, estudia otra cosa, porque eso aquí no va a suceder. O primero estudia una carrera y después ya te dedicas a lo que quieras, pero aquí tienes que entregar, en esa época sí se usaba, una licenciatura, un título. Y me decía mi abuelita, con el título en la mano se te abren las puertas del mundo. Y yo, oh my God, no tan cierto, pero así fue. Entonces, viendo las opciones de carrera que había, me di cuenta que la licenciatura en Ciencias de la Comunicación era lo que más se acercaba a lo que a mí me gustaba hacer. La realidad, y esto sí es verdad, la puritita verdad, es que entro a la Universidad Intercontinental y me encantó. O sea, creo hoy que qué bueno que lo hice, que qué bueno que mi familia me frustró, guiño, guiño, porque la realidad es que fui muy feliz aquí. Me encantó hacer la carrera, me encantó saber cómo producir medios, cómo hacer medios y cómo estar frente a un micrófono y a una cámara. Entonces, no me arrepiento en lo absoluto. Salí de aquí, desde luego también estudié actuación y que me da un chorro de asco andar besando a actores. Aunque estuvieran guapos, la verdad, pero luego no te tocan tan guapos. Entonces, sí, ya descubrí que no me encantó. Entonces me gustó más la producción y la dirección, la verdad. Y bueno, ya una vez entrando a la carrera, durante tu etapa universitaria, ¿hubo alguna experiencia que haya marcado tu camino profesional? Bueno, la realidad es que también en mi casa la situación económica no estaba tan bien, entonces me pagaban la carrera, pero no había para más, o sea, no había para transporte, no había para coche, desde luego, sí, no había para el transporte, pues mucho menos para un coche, no había para ropa, no había para libros, no había para material, que en esa época, siguen siendo caros, todos estos aparatos no son nada baratos, sobre todo si son de calidad, digo, te puedes encontrar las chinadas pero que en 15 días ya se te despelucaron, ¿no? Entonces, tuve que empezar a trabajar, pero la verdad es que no me daban como que los tiempos para poder trabajar en algo muy formal y era un poco temerosa, la verdad, un poco tímida muy en el fondo, porque nunca he sido tímida, pero sí era como que me daba miedo ser más arrojada en cuestión de buscar y pedir un trabajo, sobre todo siendo estudiante. Además, bajo la premisa de mi casa de tú no tienes que, o sea, tú hasta que no acabes de estudiar no puedes trabajar, porque había sucedido que habían dejado mi papá y varios familiares la carrera trunca por trabajar porque les gustaba el dinero. Entonces estaba prohibido trabajar. Entonces yo vendía bolas y chicharrones, ¿no? Aquí en la escuela. Entonces en ese entonces me convertí en la güera de las bolas y los chicharrones. Tómenlo como quieran. Pero yo vendía bolas de Choco Crispy con malvavisco y con eso me alcanzó para hacer todos los viajes universitarios que aquí había, que si íbamos al Cervantino, que si a Guanajuato, que si al Pueblo Mágico, que si a Tepoztlán, o sea, todo eso. Inclusive para ir al Caribe de graduación, para mi transporte, para mi comida, para mi ropa, para las fiestas y para los regalitos de cumpleaños de las compañeras y compañeros. Entonces, ahí yo me di cuenta que se podían combinar las cosas y que no necesariamente tenías que ser una empleada para
pues ganar dinero, ¿no? Entonces yo creo que eso fue un gran aprendizaje. Y el otro fue descubrir la versatilidad que tiene la carrera. O sea, vamos, que podía yo estar frente a una cámara, pero también detrás de ella, que podía yo estar frente a un micrófono, pero también diciéndole, súbele, bájale, acá, atrás, adelante, atrás, ¿no? Y eso me dio como un abanico muy grande de posibilidades, ¿no? Y eso yo creo que fue lo que determinó. Y la realidad es que al salir yo no sabía muy bien qué hacer. Entonces tuve ahí una especie de mentoría que me dijeron, métete a empresas, a áreas de marketing y todo eso. Entonces 10 años fui Godín, no menos, 8 años. Fui Godín en grandes corporativos, en Grupo Posadas, en Arthur Andersen. Pero era árido. Y como Godín de 9 a 6 y yo, siendo tan creativa y libre, no me la pasé nada bien. Pero pues me daban mi sueldito, gracias a eso voy a tener pensión. Entonces todo sirve, al final de la historia todo sirve, y conocer las tripas de estas grandes corporativos, de estas empresas, pues siempre ha sido muy funcional. Pero la verdad es que yo era muy infeliz, en ese momento yo era sumamente infeliz, o sea, estar de Godín, no ver el sol, porque de verdad en esa época no veías el sol, no había teletrabajo, entrabas a las 9 y si no era checar tarjeta, era con el dedo, era muy, a mí se me hacía muy árido. Yo veía compañeros que de verdad llegaban felices y realizados. Yo fui muy infeliz toda esa época. Gané buen dinero, tengo seguridad social y prestaciones, pero la verdad es que no. Ya cuando entré al periódico Reforma, sí empecé a sentir así como la cosquilla de qué padre, pero también al ser publicista, que era vender espacios publicitarios, porque siempre se me ha dado la cuestión comercial, era también un ambiente muy, muy rudo, muy competitivo y muy poco amable, la verdad, era un ambiente difícil. Y yo le entraba a los cates de todas formas, ¿no? Pero era muy rudo y había muchas irregularidades, digamos. O sea, te bajaban los clientes, no había normatividad, o sea, no había ética, no había normatividad. Entonces decido renunciar para irme a Grupo Medios Editores, y yo iba a renunciar un lunes y el viernes me hablan de recursos humanos que gracias por participar. Ay, pues me fui con liquidación, yo muy contenta, la verdad. Mejor. Exactamente. Entonces, bueno, todo eso te va dando como mucho callo y mucho colmillo para saber el teje y maneje de cómo es una empresa, de cómo es el asunto de las prestaciones, de cómo es que si te corren, cómo es si renuncias, cómo es toda esta situación de cómo ser empleado. La verdad es que yo, pues, soy muy buena colaboradora, pero soy muy mala empleada. O sea, si tengo un jefe acá patinador que te pone no, conmigo no cuentas, no colaboro bien, la verdad. Mi espíritu rebelde no me lo permite. O sea, sí tenía yo muchos problemas con la autoridad en ese momento, pero porque no me gustaba la chamba, ¿no? Cuando entro a Grupo Medios, sí fue, yo creo, estaba analizando, y una de las épocas más lindas de mi vida fue estar aquí en la universidad. Yo me divertía muchísimo, aprendía muchísimo, trabajaba muchísimo, pero yo me reía. O sea, yo me acuerdo de entrar aquí a esta explanada en donde hoy está aquí la cabina de streaming, y era oír carcajadas, gritos, era muy escandaloso, ya muy divertido, ¿no? Y yo creo que esa fue una de las épocas más felices de mi vida. Y otra fue cuando trabajé en Revista Fernanda. O sea, era un súper ambiente, pero ahí ya era otra la situación. Me encantaba la chamba, y aunque sí tenía una jefa, sobre todo un poco peculiar, o sea, era mucho mayor el placer de trabajar, de producir, de hacer fotos, de ir a desfiles, de ir a presentaciones, de hacer entrevistas, de conocer gente, de tener en la portada a los grandes artistas de esa época, que ahorita pues ya están viejitos todos, ¿no? O sea, Alejandra Guzmán, Emanuel, todos estos grandes que pues sí los conocemos, ¿no? Y poder sentarme con ellos y ver esta parte humana. No, bueno, es que yo me acuerdo que hasta como niña chiquita que va a llegar Santa Claus, me dormía temprano los domingos para que ya amaneciera y fuera lunes, de verdad. Fue muy apasionante. De ahí salió un gran, yo creo que ahí sí surgió mi vocación por hablar de temas de mujer, ¿no? Porque me di cuenta cómo en ese momento, al ser periodista y poder investigar de tantos temas, cómo la vivíamos y cómo la pasábamos, y que en mi época todo esto estaba normalizado, ¿no? O sea, me acuerdo que alguna vez me preguntaron, Angélica, ¿tú has sufrido de abuso sexual? Y yo, no, por supuesto que no. Con lo ruda que soy, aparece, se me acercaba un tipo y lo mandaba a volar. Y me dice, ¿nunca te han tocado sin permiso una pompa, una chichi, verdad? Y yo, no, sí, en el camión. A cada rato me nalgueaban y ¿no? ¿Nunca te dijeron un piropo obsceno? Yo, por supuesto que sí. Dice, bueno, eso es abuso sexual. Y yo, entonces he sido requete abusado, tamanos, porque sí. O sea, vamos, sí, en el día a día
era estarte cuidando de que no te pues, dieran a rimón, ¿no? Tallarín de camarón. Pero era algo como normalizado, pues, o sea, como que, ay, pues otra vez me agarraron la pompa en el camión, ¿no? O sea, tipo, nada más lo aventé y no sé qué, y un señor se acercó, oye, deja a la muchacha, whatever, ¿no? O sea, y entonces me estoy dando cuenta pues del machismo introyectado que vivíamos las mujeres de nuestra generación sin saberlo, ¿no? Pues es tu cruz, mijita, y te tienes que aguantar, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Entonces, pero al dedicarme al periodismo femenino, ¿no? Digo, yo hablaba de perfumes y de moda y de belleza, pero a la vez también hablaba de por qué tu niño se porta mal, tiene TDAH o qué es, ¿no? Porque en esa época se puso muy de moda, es que es un niño índigo. Digo, respeto mucho las creencias de todas las personas, y si alguien cree que tiene un niño índigo, pues bueno, y se le puede pasar la mala conducta con cuarzos, y se le pasa, pues qué bueno, ¿no? Pero entonces es niño índigo, tiene TDAH o simplemente es malcriado, ¿no? O sea, tiene falta de límites. Entonces me acuerdo que escribimos ese artículo, lanzamos, y yendo nuevamente, porque pasábamos de lo social a lo superfluo, digamos, a una entrevista de manicure, literal, de ¿cómo pones la pluma y el diamante en la uña de acrílico? Dice, oye, muchas gracias por el artículo que escribieron, me cambió la vida. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué el diamante en la pluma, en la uña? ¿Cómo? Dice, no. Cuando escribieron en la portada y pusieron si tu hijo tenía TDAH, a mi hija la habían corrido de 5 escuelas, eran unos pleitos espantosos en casa, y yo ya no sabía ni por dónde. Y cuando leo el artículo me doy cuenta que mi hija probablemente tenía hiperactividad, y yo ni sabía de lo que se trataba, nunca había oído el término. Entonces ahí de verdad me vino un cambio así de, claro, es que esto es la magia de los medios de comunicación, de decir una sola cosa al aire o en una revista o en un medio, puedes tocar vidas y transformarlas para bien. Entonces yo dije, no, yo tengo que hacer una revista de mujeres para mujeres que hable de cosas de mujeres, y el mundo de la mujer es amplísimo, ¿no? O sea, porque podemos hablar desde la uña de acrílico hasta que ya están prohibidas, en Europa. Y entonces hay una ley que ya dice que no, sí. que salió ahorita, por cierto. Yo por eso, miren, las traigo naturales. Hasta pues hablar de la violencia contra la mujer, ¿no? De los embarazos inesperados, del apoyo a la mujer embarazada en estado de vulnerabilidad. Y entonces son temas que a mí me apasionaron, y de ahí me seguí hasta la fecha. Bueno, soy muy versátil, y la comunicación sí me dio la posibilidad de adaptarme a muchos medios y muchas formas. Hoy que soy mamá, pues también te cambia la vida muchísimo, te cambia la perspectiva de muchísimas cosas. Entonces, bueno, soy docente de teatro. Finalmente sí. Soy docente de teatro, estoy montando una escuela de teatro, y a la vez tengo la plataforma de Mujer, Vida y Más. Ahorita, bueno, hablas del tema de la mujer, digo, sigue siendo algo muy presente, ¿no? Incluso hoy en día se ve, y con esto de, o sea, siendo personas creativas, bueno, normalmente los que estudiamos comunicación somos creativos, y sí hay como ciertos choques con gente que luego es muy estructurada o que tiene una visión muy diferente a ti, y pues es más difícil, ¿no? Bueno, me imagino que en el mundo de la publicidad en sí, luego sigue siendo muy dominado por hombres. Tengo una tía que se dedicó a eso y sí me contaba cosas de que no, pues es que en las comidas que todo el mundo se ponía a beber y yo era la única mujer, le daba una lanita al mesero y le decía, sírveme sidra con agua mineral y di que son cubas, ¿no? Sí. Entonces así como que sí cuenta unas cosas que dices, no, pues sí, tienes que ser muy inteligente y tener un carácter muy fuerte. Digo, estoy hablando de los 80s, 90s, ¿no? Sí. Pero aún así, entonces te quería preguntar, ¿cómo si has tenido algún reto parecido, ya sea con alguna figura de autoridad, un compañero de trabajo, o sea, ¿cómo superas estos como choques con personas con las que trabajas? Mira, en un inicio, cuando me dedicaba a la publicidad, yo me acuerdo que entré con todo, porque soy como muy entusiasta, entonces entro y sí, yo voy a vender y voy a ganar el premio a la mejor vendedora y pum, vendiendo espacios publicitarios, y voy y buscaba el cliente y no sé qué, te asignaban secciones para venta de espacios publicitarios, ¿no? Entonces, y yo les voy a diseñar, porque teníamos un departamento de diseño, y le voy a decir al diseñador que lo haga padre. O sea, de verdad yo con mucho entusiasmo y muy buena lead, de verdad, con mucha, sí, de cara a frente, muy profesional yo, ¿no? Entonces, meses y meses y buscando, y consigo un super cliente, ¿no? Que era otra universidad, y se iba y me compraba una pauta de $1,000,000, ¿no? Entonces era mucho, pues la comisión iba a estar buenísima. Y llega el jefe en turno y me dice, no, si tú llevas el suplemento que se llama gente chiquita, tú eres gente chiquita, me dice.
entonces esta cuenta se va a ir acá y va a entrar por acá para llevarse en la comisión. Y me dejó speechless, o sea, sí me frustré, sí lloré, pero como que no pude hacer nada, sí me explicó, pero también estaba pues morra, o sea, estaba verde. Sucede que me doy cuenta del abuso de autoridad, ¿no? O sea, pero bueno, como bien les dije, renuncié. Iba yo a renunciar el lunes, pero me corrieron el viernes, entonces pues bueno, me fui con mi comisión que no me habían dado por esa gran cuenta. Bueno, y al tiempo empiezo a trabajar en una asociación civil muy dominada por hombres, empresarios muy fuertes, o sea, empresarios de gran nivel. Y de repente yo muy contenta porque era la única mujer en una mesa de hombres en las reuniones y de repente me decían, Angélica, trae el café. Oh. Pero ahí sí ahí ya no era la Angélica de aquella publicista que se hizo chiquita y lloró 3 días, ¿no? Entonces yo decía, ay, ¿quieren café? Ay, con muchísimo gusto. Fulano, mengano, tráiganle café a los señores y díganme entonces qué vamos a hacer porque la estrategia y vamos a hacer la marcha y no sé qué. Entonces, son experiencias que te van dando cierto callo, pero tienes que también trabajar, esa es otra cosa muy importante y es un tema que me apasiona, en ti misma. Tienes que trabajar mucho en tus creencias, en tu autoestima, en tu salud mental, en saber que tampoco te quita nada traerles un café, pero tú no estás ahí para traerles el café. Para eso hay gente que hace café, puede ser hombre o mujer, y no le quita nada, no denigra. Sí me explico, que quede muy claro que no es una cuestión de indignidad o de humillación. Pero yo estaba ahí porque yo era la organizadora, la coordinadora general de comunicación. Y en la mente de alguno de estas personajes, pues ya mayores, o sea, no denosto a la gente de edad, puede tener mucha experiencia, pero no les cabía en la mente que una mujer pudiera tomar decisiones y pudiera manejar un presupuesto y pudiera decidir y hablar con seguridad de la seguridad capitalina para decir, no cierran de Reforma al Ángel porque vamos a hacer una marcha tal día, tal hora. O sea, no, eso lo hacen las secretarias, ¿no? Entonces yo era la secretaria y yo, no, a ver, tengo una maestría, ¿no?, en periodismo y soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, no soy una secretaria, de mucha honra que vas aquí, mis compañeras secretarias, pero yo hago algo más que ser un asistente personal, ¿no? O sea, vamos, no soy eso, pues, no tiene nada de malo, pero yo no soy secretaria, yo no estudié en la Libre de Comercio, como se llama, la universidad, ¿no? Entonces ya yo ya tenía una voz más fuerte, ¿no? Entonces yo ya podía levantar un poquito la voz y seguirme llevando bien, porque tampoco tienes que estar peleando con la humanidad, a veces sí, ni modo, pero sorry, uno no es monedita de oro para caerle bien a todos, pero entonces sí, había muchos choques y luego empezaba también mucho a hacer la cuestión del tema de la mujer y a fuerza querían poner a voceros hombres. Yo les decía, es que ¿cómo van a hablar de, perdón, voy a ser a lo mejor muy gráfica, de menstruación? O sea, si no han vivido ni medio cólico, o sea, sí, ¿no? Entonces ya un poco con humor, un poco con brazo izquierdo, a veces sí de manera muy frontal, no les gustaba, a veces sí de, oye, mira, yo creo que podemos acatar, ¿no? Pero pues es una lucha que yo creo que tenemos, una lucha no, son retos, yo creo, y es aprendizaje, ¿no? O sea, porque no me gusta polarizar y no me gusta pensar que estamos en guerra constante, pero sí ha sido difícil, en un México machista, ¿no? Sí. Pues enfrentar todas estas situaciones que aún, en muchos ámbitos, pues siguen normalizadas, ¿no? Sí, muy bonitas las palabras que nos están dando. En lo personal me están motivando mucho, sobre todo a poner límites, porque creo que igual como mujer nos enseñan mucho a dejarnos, ¿no? A no poner límites, y creo que igual a las que nos van a escuchar y también a Renata tal vez nos va a motivar mucho a seguir con nuestros sueños incluso, ¿no? Pero la verdad es que quería regresar un poquito a lo de la versatilidad, porque pues has tenido muchos trabajos y yo quisiera saber ¿cuál de todos los trabajos que has tenido es el que más te ha gustado? Sí, estar en Revista Fernanda sí fue maravilloso. La verdad, fue todos los recursos, toda la libertad creativa. Fue una época muy, muy linda. Tener mi propia revista también, porque fue un sueño cristalizado, ¿no? Sin embargo, ahí me enfrento a ser empresaria y a no tener recursos, y a no tener para la nómina, y a veces sí, a veces no, ¿no? Pero bueno, al final es parte de la lucha y te da pues también muchas herramientas y muchos elementos, ¿no? Y dar clases de teatro es maravilloso. Trabajar con los escuincles es una cosa que me llena muchísimo el alma, y ver la satisfacción de cuando se presentan en una función y que los papás les aplauden y los otros sienten que están recibiendo el Oscar de Hollywood es sumamente satisfactorio.
Sí, y bueno, me interesa mucho también de tu diplomado en creatividad y estrategia publicitaria, ¿no? Sí. La carrera de ciencias de la comunicación, bueno, ahora se llama comunicación digital, pero sigue siendo algo muy, como decíamos, es multidisciplinario, ¿no? Uh-huh. Te puedes dedicar a un montón de cosas. ¿Por qué fue que decidiste tener ese enfoque, como de esa rama de la comunicación? O sea, ¿qué te llevó a esa parte? Te cuento la verdad y lo bonito. Sí. La verdad es que tenía yo un novio que era maestro ahí. Entonces me dijo, oye, y no encontraba yo chamba, no estaba tan fácil encontrar chamba, entonces dije, pues me meto y hago el diplomado, pero la verdad es que me ayudó mucho. ¿Por qué? Porque yo sí sabía que era una mujer muy creativa. Entonces, al encontrar que la creatividad tiene un valor y puede ser pagado en un empleo, sí me abrió como mucho el campo, y además también saber que pensar fuera de la caja estaba bien, ¿no? Porque de repente sí es como en esta cuadratura, de repente es como, no puedes pensar fuera de ahí, niña, tienes que pensar en este cuadrito. Entonces eso fue muy bien. Entonces esa es la verdad. Y lo bonito fue que, la verdad es esa. Y lo bonito fue que me llamó la atención el título de creatividad, porque me pude haber metido a cualquier otro diplomado, pero la cuestión de la creatividad y estrategia, dije, bueno, es muy probable que me sirva pues como currículum para las empresas, ir más enfocada a ese rango. Y yo trabajaba, los primeros trabajos Godín, era áreas de mercadotecnia, pero era publicidad interna dentro del corporativo. Entonces, pues claro que me sirvió, ¿no? Pues Angélica, la verdad es que nos encantaría seguir hablando contigo. Está muy Sigamos platicando, que no haya micrófono, eso no es el problema. Ha sido un gran gusto Sí. platicar contigo y esperamos que volver a repetirlo, vaya. Claro Sí. que sí, yo encantada. Sí, la verdad, gran entrevista. Ojalá tuviéramos más tiempo ahí. Podríamos seguirnos horas, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente llegamos al final. Muchísimas gracias por tus palabras. La verdad es que pues nos diste mucho, ¿no? En especial nosotras que vamos empezando. Uh-huh. Y pues nada, aquí estamos. Esto es Week Media. No sé si me veo en la cámara de allá, pero no me veo en la de allá, entonces me veo en la de allá. Y nos veremos en la próxima entrevista. Hasta la próxima, muchísimas gracias. Un saludo a toda su audiencia y el corazón de la Week nunca te abandona. Esto fue para Week Media. Muchas gracias.